estoy completando los 50 ítems, ¿no? Es sobre 50. Es solamente. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, empezando de. Ay, qué cochino, ese debe ser esa parte que yo espere, é garantido, né? E o salário? Ó, como dizia Chico Anísio, né? Sim. O salário, ó. Demasiado cortito, pues tiene que estar acá en la pared con la posibilidad de electrocutarme, ¿verdad? Bueno, en la introducción he visto que se desplayó este ciudadano. ¿Dónde está el mato? Aquí. Tas. Entonces, estoy confeccionando desde. Aquí ya está, mira. Aperte um pouquinho. Será que funciona? Clica pra ver. Funciona. Eu acho que está com problema, doutor. Eu acho que Será que está com problema, né? Eu Nossa. testava agora. O Dr. Christian passa mal direto com esse negócio aí. ¿Eh? Muy bien. Entonces, en la introducción, en la P1 me pidieron esa no sé cuántas recuperatorias para no incluir, ¿verdad? Pero si no sabemos la introducción, es la presentación de nuestra materia, de nuestra disciplina, donde no describe exactamente lo que nosotros vamos a estar estudiando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estoy utilizando este porque fue el material que se me pasó, ¿no? Entonces, no modifiqué absolutamente, conservando la originalidad, por ejemplo, ¿verdad? En esta introducción al mundo de la hematología, espera un ratito que no está respondiendo, ¿qué es lo que vamos a ver, verdad? La presentación, la morfología y algunas características importantes de las series rojas. Más adelante he visto que estuvieron, por ejemplo, viendo ya algunas fisiopatologías, por ejemplo, de las diferentes morfologías y presentaciones de las series rojas. Ahí va Dios. Espere. Tas. Por ejemplo, aquí he visto que en el primer momento, donde dice nos ocuparemos de los aspectos generales en la formación de los glóbulos rojos, o sea, la hematopoiesis, ¿verdad? Sabemos que tenemos un lugar de formación que es en la médula ósea. Dijimos también nosotros a un inicio de nuestra clase que tardaban tantos días para su formación y luego esto liberaba a la corriente sanguínea. Claro que en algunas situaciones, antes de su maduración, liberaba a la corriente sanguínea las células jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Y que también tenían un tiempo de vida de tantos a tantos días, por ejemplo, y posterior a eso, médula ósea empezaba a fabricar otra vez nuevos precursores de las series rojas, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos dónde se origina entonces, y también en el saco vitelino, o sea que en la primera semana del embarazo y principalmente en el sitio de la hematopoiesis, por ejemplo, cuando el ser humano, cuando el individuo se está formando, entonces tenemos el tipo de hemoglobina F. Tenemos la S y la A, que es el mayor predominio, por ejemplo, de la hemoglobina. Claro que en las 6 semanas o en la 6ª semana, o también hasta los 7 meses de vida, 7 por 4, 28,
gestación. Este es la vida fetal y es en el vaso y en el hígado. De los 7 meses para adelante, estos ya se forman en la médula ósea, ¿verdad? Posterior a eso también vamos a ir hablando cómo se ha formado la hemoglobina glicada también a partir de la hematopoiesis. Eso es cosa de bioquímica 2, pero vamos a estar asociando en esto, ¿verdad? También sabemos que la célula tronco, la célula madre y progenitora de la hematopoietica, esto comienzan en la célula madre pluripotente. O sea que a partir de la célula madre es lo que empiezan a nacer las células hijas o las fillas, como se dice, ¿verdad? Claro, tienen también su estimulación y en algunos casos, algunas patologías, no se ve el tambor que hizo, algún ciudadano trabajando encima. Reforma, oh my gosh. Bueno, entonces también, claro que en algunas situaciones de enfermedades, en algunas situaciones de fisiopatología, esto no va a ocurrir normalmente, ¿verdad? Por eso tenemos algunas deficiencias en la producción de las células, por ejemplo. Por supuesto que en la eritropoiesis también tenemos estos tipos de células, por ejemplo, la proeritroblasto, eristroblasto basófilo, lo policromático, lo ortocromático, reticulocito y las hemácias. Esto, por ejemplo, los proeritroblastos son células jóvenes que están en fases de formaciones que pueden la médula ósea arrojar al torrente sanguíneo, pero que no va a sobrevivir 90 a 120 días. Estos van a ser destruidos, ir al vaso y el vaso se va a encargar, por ejemplo, de expulsar hacia afuera, porque el vaso es un órgano tan importante que no está a toa, como se dice, es un reciclador de las células, es un órgano cimenterio en otra parte, ¿verdad? Recicla y claro también participa en el mecanismo de la defensa inmunológica también, ¿verdad? Muchas veces en situaciones de accidente, de impacto, de contusiones, a veces se rompe el vaso y se tiene que extirpar quirúrgicamente, ¿verdad? Muy bien, pasando a otros precursores también en la eritropoiesis, estos también se van produciendo unas cantidades importantísimas, por ejemplo, a través de este mecanismo de la eritropoiesis, ¿verdad? Tenemos la unidad formadora, por ejemplo, de colonia, granulocítica, eritroide, monocítica y las megacariocíticas, por ejemplo, ¿verdad? Esto también, los megacariocitos, por su nombre lo dicen, megas, son mayores que las células normales. Por ejemplo, una célula roja es más o menos redondito, ovalado, bicóncavo y tiene su color característica por causa de un elemento muy importante que es el Fe, Fe en su fórmula química que le da ese color característico. Es más, es algo cuaternario. ¿Cómo se llama ese elemento tan importante? Sí, muy bien, el hierro, el feco, es lo que le da ese color característico a nuestras hemácias, ¿verdad? Entonces también estas unidades de formaciones exclusivas de eritroide y están también los eritroides. Por supuesto que en algunas situaciones clínicas, en algunas situaciones fisiológicas, fisiopatológicas, hay una superproducción de los glóbulos rojos que nosotros habíamos visto también que es algo anormal. Nosotros lo que necesitamos es homeostasis, equilibrio en nuestro organismo, ¿verdad? Ni anemia ni policitemia, por ejemplo, no es bueno para un equilibrio, ¿verdad? ¿Estás pasando? Aquí también, la primera célula dentro de la médula ósea, por ejemplo, perteneciente a la serie de eritroides, o sea, el proeritroblasto, o también se le puede decir pronormoblasto. Esto también, a través de coloraciones que se hacen en laboratorio,
esto también se divide otra vez en 3 o en 4 partes. Por ejemplo, es una célula relativamente grande. También tiene el citoplasma de color azul oscuro. Eso es por la coloración que nosotros utilizamos en laboratorio, que sea un Ginseng, puede ser un Maigruan. También tiene un núcleo central o el nucleolo. También la cromatina es ligeramente conglomerada, o sea que se agrupa en el centro también esto, ¿verdad? Esto no le voy a pedir el examen, me parece, ¿verdad? A medida que la concentración de hemoglobina esté en el compartimiento, o sea que a partir de la tinción, esto también depende del tiempo y el método de la coloración. Muchas veces una coloración de lámina de hemograma, si pasó el tiempo, si el colorante es menos, se torna rojiza y no se puede distinguir el núcleo o el citoplasma, por ejemplo, en la microscopía, ¿verdad? Entonces también el contenido de la hemoglobina más alto en el citoplasma, esto también el color azul o el tono azul a medida que va perdiendo su ARN. La cromatina también se ve de forma condensada, o sea que se agrupa en un sitio, por ejemplo, ¿verdad? En la etapa de los eritroblastos, o sea que ortocromático, esto, por ejemplo, tiene un núcleo en la célula. Esto también se sabe que en los ribosomas ricos en ARN, estos permanecen en el citoplasma del retículo y estos solamente se van desapareciendo una vez que la célula va saliendo de la médula ósea. O sea que en ese periodo de 3 a 5 días esto va sucediendo este episodio. El núcleo, por ejemplo, dice que expulsa del eritroblasto maduro en la médula ósea, da como resultado una etapa de reticulocito donde todavía contiene algo de ARN ribosómico. O sea que esto también va saliendo, expulsando a medida que la médula ósea va liberando y una vez que esto esté en forma madura. O sea que no todo esto va sucediendo, por supuesto, en personas con algunas patologías importantes. Los eritroblastos o también los eritrocitos, es esto lo que nosotros apreciamos en una persona normal sana, sin ninguna patología. Es un disco bicóncavo sin núcleo porque en el centro no tiene ninguna coloración y esto también tiene que adquirir este color rosado desde y cuando, como dije, en un individuo sano, porque esto también es de color rosadito. En una persona anémica se va a observar algo más fraquiño, algo más, un color rosado flaco. O también puede adquirir otras formas, como ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, en una anemia falciforme. Esta cosa de disco van a ver como si fuera una media luna o el haz de no sé qué cosa, dice, ¿verdad? Sí, de Foyce, ¿verdad? Entonces también es esto lo que nosotros apreciamos y también las cantidades que se observan por campo en una persona normal. Claro que tenemos aquí nuestra célula madre y estos se van dividiendo desde la médula ósea en su formación, que posterior a eso van madurando de proeritroblasto a eritroblasto y eritroblasto iniciales a intermedia y después desenvolvido y también una vez formado los reticulocitos, por ejemplo, esto va siendo liberado a la torrente sanguínea. Claro, como habíamos dicho también, aportando funciones importantes como transportadores de oxígeno, llevando a todos los tejidos donde hace falta. Y en situaciones de anemia habíamos visto que
hay una desprovisión, puede haber hasta muerte tisular, muerte de tejido, una hipoxia severa o una anoxia, por ejemplo. En la eritropoyetina también, esto está regulado por una hormona bioquímica 2, recordando un poquitito más, en la corteza suprarrenal tenemos esta hormona, la eritropoyetina, por ejemplo, que regula estas actividades, por ejemplo, el pitapunzón, que es prisa un poquitito, vale, tas, ¿verdad? Esto también, el 90% de esta hormona dice que se produce en las células intersticiales, peritubulares, renales, por sobre todas las cosas, y el 10% también es producido en el hígado y en otros sitios. Estos también, el estímulo generalmente para la producción de la eritropoyetina, como habíamos visto, es la tensión del oxígeno en los tejidos renales por sobre todas las cosas. Imagínense si el oxígeno, aporte tan importante, si nos falta, podemos hasta morir, hasta que nosotros podemos, ¿verdad? Aquí también, en la formación de la hemoglobina, esto tiene función principal, así como les dije, transportar oxígeno en los diversos tejidos del organismo, y la síntesis, esto temprano, ocurre en la mitocondria de los glóbulos rojos, comenzando en la fase del proeritroblasto y esto permaneciendo hasta la formación de los reticulocitos, por ejemplo. El glóbulo rojo dice que no es más que un paquete de hemoglobina. Y así como les dice, la globina o el hierro es lo que le da esta coloración, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Además, esto es el ciclo de la formación, por ejemplo, de la hemoglobina, ¿verdad? Esto también tiene un punto de partida donde la transferrina es anclado o es entrada en la célula, donde tiene la célula receptora, donde viene la adhesión y luego va incorporándose a algunos grupos de aminoácidos, y esto por su vez las células ribosómicas también en una cadena de alfa y beta, y esto también va recepcionando hasta la formación de la hemoglobina, y esto por supuesto aquí en la mitocondria otra vez, donde es la entrada del hierro, y esto es lo que forma la protoporfirina, por ejemplo, y donde es incorporado también por un grupo de lisina más la célula beta, y donde hay un punto de iniciación, por ejemplo, con el succinil-CoA. Esto recordando un poquitito lo que es el ciclo de Krebs, es muy parecido también la formación de la hemoglobina. Una vez formado todo esto, es lo que se libera la ferritina. Eso fue, creo que fue en la parcial de esto también, donde ustedes mencionaron, por ejemplo, para saber a qué grupo o a qué tipo de anemia pertenece, en donde se tiene que solicitar una ferritina, una no sé qué cosa me dijeron ahí, ¿verdad? Una declaración de amor. Entonces también es estos grupos de formaciones también, ¿verdad? Generalmente la hemoglobina tiene un contacto estrecho, dice, con los tejidos, para que produzca el intercambio de los gases. El eritrocito dice que puede pasar repetidamente a través de la microcirculación. Recuerden esta palabra, porque en uno de los puntos de la final está esta palabra. Entonces, esto pasa repetidamente por microcirculación. Esto desde cuando permita una buena oxigenación, un buen pasaje por el sitio donde sea. También las células anucleadas, bicóncavo, flexible, dice que puede generar
una energía tan importante como el ATP, pero no es el único, pero es lo más mencionado. Está el otro grupo de generadores de energía también, pero el trifosfato de adenosina es lo que más se menciona, por ejemplo. Dijimos que la vida media del eritrocito era 120 días más o menos, un percorrido de 480 kilómetros en toda su existencia. TAS terminó su ciclo, empieza otras células nuevamente. Además de esto también, el contenido de la anemia, por ejemplo, tenemos los valores de referencia. Ustedes siempre van a tener esta tabla de referencia donde van a poder mirar, donde van a tener su parámetro de referencia. Si yo puedo decir que esta hemoglobina, así como dijo el compañero acá, existen valores de referencia para mujeres y varones, por ejemplo, ¿verdad? La regla siempre es hematocrito dividido 3 es igual a hemoglobina, así como le había mencionado aquella vez. Por ejemplo, 39 dividido 3 da ¿cuánto? Aproximadamente va a dar entre 14, 13, 15 por ahí, ¿verdad? Entonces, estas reglas siempre tengan presente, porque como les digo, muchas veces en laboratorio estoy pasando resultados, viene una comadre, de repente puedo digitar más, a pesar de que hoy en día hay programas que te permiten hacer autocorrección. Y sin embargo, si te dice que tu hematocrito es tanto y tu hemoglobina tampoco, a ver que ya comenzó aquí, no bache, entonces, un peche o hacer tu cálculo y te vas a reclamar al laboratorio. No es correlativo, por ejemplo, estos valores que se arrojó en el resultado. En la presentación clínica de la anemia también estos pacientes generalmente buscan atención médica debido a que generalmente estos signos y síntomas de estas enfermedades subyacentes, independientemente de la anemia, el paciente te va a referir alguna molestia, como por ejemplo sonolencia, cansancio, fatiga, o también puede haber dificultad respiratoria. Anoten que puede ser temas de examen, ¿verdad? Entonces, siempre ese esfuerzo para respirar, taquicardia, palpitaciones, intolerancia al esfuerzo. El ciudadano hasta pegar una escoba a barrer, a veces le puede cansar, o agarrar algo del suelo, le puede provocar un cansancio extremo debido a la anemia por la deficiencia de oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? También puede haber mareo, vértigo posturales, cefalea, inclusive puede llegar a otras enfermedades más importantes como una descompensación cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Esta anemia va descompensando varias series, por ejemplo, ¿verdad? Y aunque no crean, hay varios pacientes que se adaptan a las situaciones como están. Hay pacientes que pudieron convivir con su anemia varios años sin ir a una consulta médica, solamente va cuando está en peores situaciones. ¿Y qué pasa? Ellos se adaptan al ambiente. El organismo tiene la capacidad de adaptarse al medio en que lo vive, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los dos principales mecanismos que alivian la hipoxia tisular resultante, por ejemplo, de la anemia. Por ejemplo, el aumento del gasto cardíaco, el aumento del flujo orgánico mantiene la oxigenación de los tejidos, incluso con menos contenido de oxígeno por ml en sangre. O sea que el gasto, el aumento cardíaco, el corazón pasa a trabajar más para poder compensar esa falta de oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? También el aumento de 2.3 del disfosfato de glucosa, por ejemplo, que sabemos también que es una energía importante para los tejidos y principalmente el cerebro. También el metabolito reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilitando la extracción de oxígeno de los tejidos.
Esto también, la glucosa contribuye también de gran manera en estas descompensaciones, por ejemplo, ¿verdad? Según investigaciones, esto voy a ir pasando, tas. Creo que no va a salir en el examen, ¿verdad? Beleza, pode passar tudo que não vai cair, doutora. O que for cair, Faz pode só passar. o exame, doutor. Faz só o que a doutora frisa só mais que a doutora vai Se cobrar. eu até abrir a prova, eu nem vou enxergar, tanto som que eu tenho. A gente nem viu, Pepe, você Vamos a piscando aí. hacerlo un legal, ejemplo ¿verdad? agradable, entonces, ¿verdad? Victoria. Directo en el grano, ¿verdad? Exato. Directo en el grano, ¿verdad? Porque son cosas que ustedes ya repasaron. Vamos a ir, Isso. vamos a ir directo en el asunto. Así como les dije, Sim. solamente van a salir en forma de opciones múltiples. Ahorita les Gracias. voy a dar regalos de Natal, Papá Noel, Año Nuevo, ¿qué más? Nossa Señora Aparecida aquí en Paraguay, ¿no? Sim. Entonces, vamos a ir directo para el examen. Preciso ver minha avó lá. ¿En serio? Saudade já. Uy, yo también saudade do meu pai, né? Bueno, cadê o final? Oh my God. Vai abrir, pronto. Y llega de churumelas, entonces vamos directo en el asunto. Cerrado, ¿no? Deveria ter gravado isso. Sí. Así como les dije, la final va a haber una hoja matriz donde ustedes me van a marcar A, B, C o D, Gabarito. pero el gabarito va a estar enfrente, ¿no? Atrás pueden equivocarse, rasurar todo lo que puedan querer hacer, pero la hoja oficial es el chis de la cuestión, ¿verdad? Muy bien, entonces, basta. Esta hematología, esta rama de la hematología es demasiado amplia. Creo que tenía que ser en el primer semestre, porque el segundo semestre demasiado rápido pasa, hay feriado, hay suspensiones, tenía que ser algo más. Y en mis vacaciones, ¿no? Después de ver mi papá y mi mamá, mi todo allá en Ciudad de Natal, ¿no? Quiero elaborar un aula y no sé cuándo va a suceder esto, planteando los resultados fisiológicos de gasometría, de bioquímica clínica, de orina. ¿Y qué más? Seria legal a gente faz a aula, porque a senhora traz, vocês têm a possibilidade de trazer alguns exames, sabe? E a gente fazer a interpretação, né? Aquí mientras me abra. Solo poco traer. Habría un montón que yo suelo traer, mostrar a mis alumnos, e ir interpretando, por ejemplo, a medidas. Aquí, tas. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo, los valores de referencia. Pueden divertirse con eso mientras me habla mi negocio. Pueden ir pasando a sus colegas para que puedan ir mirando. No es difícil, pero ese resultado clínico de tu paciente tiene que reunir con las manifestaciones clínicas de los pacientes, ¿verdad? Muy bien. Paz. En la primera fase del embarazo, el saco vitelino es el principal sitio de la hematopoiesis, opción A, B, C, D. Y nosotros recién estuvimos repitiendo que en la sexta semana hasta las 28 semanas sucede en el hígado y en el vaso. Posterior a eso va a la médula ósea. Segunda,